Bienvenidos a este foro UNIR. Cuidar mejor cambia una vida, la enfermería y la logopedia en la dependencia. Vamos a hablar hoy en este foro de esos nuevos perfiles que intervienen en la atención a las personas con enfermedades crónicas. Su importancia, ¿no? El importante rol que juegan para impulsar modelos asistenciales más humanizados y eficaces, ya sea desde la prevención de ciertas complicaciones hasta la atención en fases más avanzadas. Queremos hablarlo desde esas dos perspectivas, desde la logopedia y la enfermería de práctica avanzada, y cómo ambas además deben de integrarse. Además, vamos a ver casos reales que nos acerquen aún más todo esto que estamos comentando. Enseguida voy a saludar a aquellos que están aquí conmigo en el plató y que son esos expertos, ¿no?, que os van a mostrar todo sobre la logopedia y también sobre la enfermería. Pero también quiero saludar a todos aquellos que estáis conectados en el chat y que nos estáis viendo desde tantos lugares. Por ejemplo, Pilar desde Barcelona, Rosa desde Chile, Amalia, Andrea desde La Cabrera, desde Madrid. Muchísimas gracias a todos los que estáis conectados y desde ya quiero invitaros a que participéis con vuestros comentarios, con vuestras preguntas, vuestras dudas, todo lo que nos queráis hacer llegar y que después yo voy a ir trasladando a los expertos que hoy nos acompañan y a los que ya saludo. Alejandro López Escobar, director del área biosanitaria de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNIR. Alejandro, un placer. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias a ti. Buenas tardes. Jaime Paniagua Monreal, logopeda en servicio de ORL en Hospital Rey Juan Carlos y docente de UNIR. Jaime, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y Ángel Vicario Merino, que es director del máster en enfermería de práctica avanzada en UNIR. Muchísimas gracias, Ángel, por estar aquí hoy con nosotros en este foro UNIR. Muchísimas gracias, buenas tardes. Y antes de que Jaime, de que Ángel entren más en materia, yo quiero que Alejandro nos cuente lo que estábamos planteando de esos retos del sistema, de esos perfiles que son tan necesarios y esa creciente, ¿no?, demanda de atención a personas dependientes. Así que todo tuyo, Alejandro. Muchas gracias, Ana. Pues efectivamente, como bien dices, es todo un reto, ¿no? Es un reto al que UNIR, por supuesto, no es ajeno. Y bueno, para comenzar con esto, quisiera proyectar esta fotografía que ya solo por sí sola invita a la reflexión. Es una fotografía que sin duda a más de uno le dirá más cosas porque es de una película muy famosa, de una saga de películas, y la traigo a esta presentación porque el protagonista en este momento, un poco antes, elige cómo envejecer, cómo quiere envejecer. Entonces, no sé cuántos de nuestros oyentes y cuántos se plantean cómo va a envejecer, qué le va a ocurrir cuando envejezca y si está pensando en eso de forma activa, ¿no? ¿Por qué? Porque eso, lo esperable, y ahí va un spoiler, es que se acompañe de una enfermedad crónica. El 75% de los mayores de 65 años, el 70%, perdón, tendrá una enfermedad crónica. Y ahí viene el resto de las preguntas. ¿Qué enfermedad crónica vas a tener? ¿Esa enfermedad crónica va a necesitar unos cuidados? ¿Vas a proporcionarte tú a ti mismo los cuidados? O sea, autocuidarse. ¿Quién te va a enseñar a autocuidarte? Más reflexiones que nos invitan. ¿Cómo te van a cuidar? ¿Quién te va a cuidar? Grandes preguntas sobre las que inevitablemente tenemos que reflexionar. Bien, ya sea porque estás en ese proceso inevitable o bien porque en UNIR, por ejemplo, preparamos a los profesionales que van a afrontar ese futuro. Está claro que hay un nuevo paradigma en el que hay un aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas. El 65% de la población de más de 15 años tiene algún tipo de patología crónica. No estamos hablando de personas mayores de 65 años con enfermedades crónicas, en absoluto, sino ya desde la infancia, desde la adolescencia, hay personas que tienen enfermedades crónicas que necesitan una atención
específica. Nosotros en España, afortunadamente, vivimos en un país que goza de muy buena calidad de vida, tenemos un sistema sanitario muy bueno, tenemos una cobertura vacunal muy amplia y eso hace que somos uno de los países con más esperanza de vida. Eso también tiene una consecuencia, que es que para el 2050 seremos uno de los países más envejecidos del mundo. Inevitablemente, más años de vida, más años de enfermedad crónica y algunas de estas enfermedades crónicas generarán dependencia en las personas que lo padecen. Y esto no se trata solo de cuidar a esas personas, sino también de acompañarles en ese proceso, de ayudarles, lo que comentaba antes, a autocuidarse, a educarse en su enfermedad y participar de los cuidados que van a necesitar. Actualmente el 80% de las consultas de atención primaria se deben a enfermedades crónicas, más del 60% de las hospitalizaciones son por pacientes crónicos y 1 de cada 4 adultos padece pluripatología. Estos números sin duda hablan por sí solos. Lo que comentaba antes, ¿no? El 70% de los mayores de 65 años tienen al menos una enfermedad crónica. El 50%, 2 o más. Esto hace que haya un nuevo perfil predominante en el sistema sanitario que demanda por su complejidad un seguimiento continuado, se suele asociar a problemas de deglución y de comunicación y lleva implícito que haya un trabajo de alta coordinación asistencial por equipos interdisciplinares que sean capaces de atender de una forma eficaz y eficiente a este paciente crónico complejo. Está cambiando el sistema sanitario. Antes teníamos unos objetivos distintos en los que se trataban más los episodios agudos, hacíamos más intervenciones puntuales y esta eficacia y eficiencia se medía por criterios como el alta hospitalaria y ahora en absoluto es así. Se pretende un seguimiento continuado con una atención integral, previniendo las complicaciones y primando la calidad de vida. El objetivo es vivir mejor. Para ello son necesarios equipos que de forma interdisciplinar atiendan a estos pacientes, que requieren mucha coordinación clínica, una atención funcional, atención a sus síntomas, sin olvidarnos de todo el apoyo humano a la familia y a los cuidadores de estos pacientes crónicos. Por ello, desde UNIR formamos profesionales que sean capaces de afrontar estas necesidades futuras que va a demandar la sociedad, con nuevos roles, con la enfermería de práctica avanzada de distintos ámbitos, con la logopedia especializada y que van a permitir a los profesionales que se forman en UNIR formar parte de equipos interdisciplinares que atiendan a estos pacientes con tanta complejidad. La logopedia especializada se centrará en la seguridad en la deglución, en la mejora en la comunicación del paciente, en su calidad de vida y en la prevención de complicaciones respiratorias. Y la enfermería en práctica avanzada garantiza un seguimiento clínico coordinando todos los procesos asistenciales, formando parte de la educación al paciente para que el paciente forme parte de toda la rueda y se autocuide y para que además proporcione una continuidad en los cuidados en todas las etapas de la vida, como veíamos antes, desde la infancia hasta la vejez. Muchas gracias. Pues gracias, Alejandro, ¿no?, por hacernos esa pequeña introducción, aproximación al tema del que vamos a hablar ahora. Yo, antes de presentar los casos y antes de que los veamos, ¿no?, desde la perspectiva de la logopedia y de la enfermería, quería un poco que también nos contaran, Ángel, por ejemplo, esas claves, ¿no? Hablamos de, ya lo ha apuntado un poco a Alejandro, pero como para bajar un poquito más, ¿cuáles son esas claves de la enfermería avanzada, ¿no? Una pequeña introducción para situar a todos aquellos que nos están siguiendo antes de analizar esos casos más en profundidad. Muy bien, muchas gracias, Ana. Pues sí, justamente la enfermería de práctica avanzada es
especialización de la enfermería que surgió en los años 60 debido a las demandas por parte de la sociedad de querer una continuidad asistencial, de un profesional que pueda hacer esa continuidad asistencial. Y además para complementar el sistema sanitario en ayuda a que, es verdad que hay una deficiencia de médicos a nivel internacional. Entonces ya se vio como una posibilidad de que los profesionales de enfermería, que somos profesionales muy formados, pudiéramos tener una especialización a mayores para dar cobertura y apoyo y trabajar en esos equipos, como estaba comentando hace un momento Alejandro, esos equipos interdisciplinares. Nosotros trabajamos todos conjuntos tratando al paciente. No tratamos patologías, tratamos al paciente, a él y a su entorno, como un equipo interdisciplinar con todas las disciplinas que pueden trabajar con él. A día de hoy es una recomendación por parte tanto de la OMS como de la OEPS el formar profesionales en enfermería de práctica avanzada para cubrir esas necesidades que está pidiendo la sociedad y para cubrir, claro, toda esa cantidad de patologías crónicas que tenemos ya desde la primera adolescencia, acompañarles a ellos, y ya no es solo tratar la patología, sino educar al paciente, a su entorno, para que convivan con la enfermedad y se pueda gestionar con la menor cantidad de cuidados y menor influencia en su vida y en el sistema sanitario, que permita trabajar de una manera mejor. De hecho, os animo a que enviéis vuestras preguntas y vuestros comentarios, y en una de esas preguntas Carmen planteaba un poco esto, ¿no? que acababas de apuntar, que cómo puede la enfermería y desde la enfermería inculcar también el autocuidado a esas personas, ¿no? Con gran dependencia, porque es una realidad, como comentaba Alejandro, esas enfermedades crónicas, esa mayor esperanza de vida y todo lo que ello conlleva. También, en tu caso, Jaime, desde la logopedia, ese papel clave, incluso Elena nos preguntaba cuál es concretamente el papel del logopeda, ¿no? Entonces, para que nos sitúes un poco antes de empezar a analizar esos casos prácticos. Bueno, el papel del logopeda, aunque es una figura profesionalmente más conocida, es muy poco conocido todo lo que puede aportar en el ámbito clínico. Y ahora mismo el sistema sanitario tiene un reto por delante, que es ofrecer unos cuidados y una asistencia a pacientes que tienen problemas en la deglución, en la comunicación. Entonces, es verdad que durante muchos años el papel del logopeda no siempre ha estado asociado al ámbito del adulto, es decir, hemos estado como muy asociados al ámbito infantil y probablemente como muy cercano a temas más educativos que sanitarios, pero realmente el logopeda está reconocido, por lo menos en España, como una profesión sanitaria que tiene los conocimientos y competencias suficientes para poder tanto prevenir como detectar, evaluar, diagnosticar y tratar tanto problemas de la comunicación como de aquellas funciones orales no verbales, como puede ser la deglución. Y concretamente en la deglución, en los últimos años se ha visto una creciente necesidad de que en el sistema sanitario alguien colabore para poder ayudar ante lo que se está viendo un reto en el que gente que tiene problemas en la deglución empieza a generar un mayor coste sanitario por un incremento de la hospitalización por infecciones respiratorias, por incremento de comorbilidades o incluso porque el nivel de calidad de vida en esa alimentación no es el adecuado. Entonces se ha visto en el logopeda un profesional que va más allá de profesionales capacitados, es decir, durante muchos años, pues en el ámbito sanitario ha habido profesionales capacitados que han hecho muy bien su trabajo para poder detectar quién puede tener un problema o incluso para poder dar unos cuidados básicos. Pero para poder llegar un poco más lejos y ofrecer soluciones para que una persona pueda comer, para que una persona pueda nutrirse correctamente por vía oral de forma segura, se necesitan, por ejemplo, otros profesionales más especializados, igual que ocurre con gente que tiene problemas para caminar o cualquier cosa. Entonces ahí el logopeda se ha visto como un profesional que incluso reduce costes en el ámbito sanitario. Entonces, bueno, yo creo que en los últimos años cada vez se va conociendo más esa figura. Muy interesante, porque es una realidad lo que estabas comentando, que muchas veces nos dicen logopeda y nos vamos a la etapa infantil y no tenemos toda esa perspectiva, ¿no? Por eso también quería que situarais un poquito esos dos perfiles tan interesantes de los que estamos hablando hoy aquí. Y como les hemos comentado, os hemos comentado a todos los que estáis conectados, vamos a hablar de esos casos prácticos para conocer un poco cómo abordarlo desde estas dos perspectivas, desde la enfermería de práctica avanzada y desde la logopedia. Así que os voy a presentar primero el primer caso, deciros que están inspirados en casos reales, pero con nombres y edades falsos para que no sean reconocidos, pero que nos va
a ayudar a todos para verlo de una manera práctica. ¿Por qué son tan importantes estos dos perfiles especializados? El primer caso es el de Manuel, varón de 68 años, diagnóstico de parkinsonismo atípico, atrofia multisistémica, encamado y con limitaciones de movilidad, dependiente para todas las actividades básicas, recibe cuidados en su domicilio, uso de cama articulada. Jaime, desde la logopedia, ¿cuáles son las claves cuando estamos hablando de un caso como el que acabamos de presentar? Mira, una cosa que me gusta mucho de dar clase en UNIR es que los académicos somos profesores con experiencia académica y experiencia clínica. Es decir, yo siempre digo que más que profesor soy un contador de historias clínicas. Entonces, por ejemplo, mis clases normalmente están basadas en pues, este tipo de casos reales que nos hemos encontrado en algún momento de nuestra práctica clínica. Este caso es muy importante porque estamos hablando de un caso en el que, por ejemplo, la introducción que hacía Alejandro es muy interesante porque es una persona que en su momento ya había tomado la decisión de cómo quería que fuera su vida en el momento en el que la enfermedad crónica, que él no había decidido, entrara por la puerta de su casa. Y estamos hablando de una persona con una disfagia severa que había decidido no tener un soporte externo de alimentación, es decir, utilizar una sonda nasogástrica o un soporte enteral vía PEG para alimentarse, y era una persona que hasta el último momento no quería estar ingresado en un centro sociosanitario y quería vivir en casa porque además la familia le había dado facilidades para ello. Entonces, este es un caso en un reto para mí porque realmente necesitaba una especialización. Es decir, estamos hablando de un caso de una disfagia severa en el que estaba evidenciado que cada vez que se alimentara el alimento no se iba por el sitio correcto e invadía sus pulmones generando una infección respiratoria tras otra. Entonces, cuando este caso llama a la puerta del clínico, el clínico, sin experiencia en el mundo de la disfagia, se quedan sin herramientas para un paciente que sé que se está yendo el alimento por la vía incorrecta y le está generando una infección respiratoria, pero yo no sé cómo tratar eso en una persona que me está diciendo que quiere vivirse en un soporte enteral hasta el último momento de su vida. Por lo tanto, te interesa tener un profesional que sepa lo que es una aspiración, que sepa aceptar esa aspiración y manejarla. Por lo tanto, yo en este caso me encontré una persona que hacía un manejo muy particular del alimento. El alimento tenía que estar fabricado, espesado, triturado de una manera muy especial. Él manejaba su cama articular para vencer la gravedad y utilizar esa gravedad para poder tragar mejor. Por lo tanto, necesitaban un profesional que entrara sin miedo ahí para ver y validar una forma de alimentación que era lo contrario de lo que venía en el libro. Es decir, este paciente tenía que comer prácticamente tumbado. Este paciente tenía que hacer todo tipo de maniobras contraindicadas. Por lo tanto, es un paciente en el que se empezó a trabajar desde la especialización y el mundo clínico se llevó la sorpresa de que un paciente que hacía todo al revés, teniendo a su lado un profesional que tenía un control de, efectivamente, los volúmenes, cómo los tenía que tragar, la maniobra exacta que tenía que hacer para poder coordinar el trago en un paciente que está comiendo prácticamente tumbado, el mundo clínico empezó a ver que las infecciones respiratorias empezaron a disminuir, que incluso, egoístamente hablando, los costes sanitarios que estaba generando un paciente crónico eran menores, la calidad de vida estaba incrementándose y la seguridad que recibía el familiar era muchísimo mayor. Es decir, al cabo de 6 meses, cuando entrabas por esa casa, el momento de comer no era miedo, no era frustración, sino todo lo contrario. Es decir, estás haciendo que un paciente que había tomado la decisión de comer por boca hasta el último momento de su vida, estaba comiendo por boca con el mínimo riesgo posible. Entonces yo creo que ahí el logopeda especializado es una persona que da significado a las cosas, que da rigor y que por supuesto da seguridad. Pues en tu caso, Ángel, acercarnos este caso del que estamos hablando de Manuel, desde eso que puede aportar, ¿no?, desde la enfermería de práctica avanzada. Bueno, la verdad es que el caso de Manuel es un caso muy complejo, pero que es realmente parte de nuestra realidad, del día a día, que como bien comentaba el mismo Jaime. Entonces, desde el punto de vista de la enfermería de práctica avanzada, tenemos que
analizar muchos elementos. Primero tenemos que ver a Manuel, que está encamado. Tenemos que valorar aparte de la nutrición, junto con los logopedas. Tenemos que ver toda la parte médica con los médicos. Tenemos que ver también la parte de necesidades que pueda tener sociales por apoyo para movilización, para la familia, que eso también se puede gestionar con la parte de trabajo social. Tenemos que ver también el apoyo a la familia, porque al fin y al cabo, aunque tenga un apoyo por parte de una enfermera o de que vaya algunas horas, al fin y al cabo los cuidadores, al estar en domicilio, termina siendo la familia, y eso supone una carga personal, familiar, emocional, muy elevada para todas las partes. Entonces, la enfermería de práctica avanzada va trabajando con todos estos elementos, con todos estos miembros, con todos estos actores que están orbitando alrededor de Manuel, que es la persona que nos importa, la persona importante. Entonces, desde la parte clínica, puramente de enfermería, pues ver cómo colabora con la logopedia para que esa alimentación sea adecuada y esté justo con medicina, que tome las calorías necesarias. También tenemos que ver que, dado que está encamado, que evitar las úlceras por presión. Si tiene posibilidad para una cama articulada, a lo mejor también tiene un colchón antiescaras, pero eso no quita que haya que hacer movilizaciones periódicas, y eso él no puede hacerlo. Tenemos que también trabajar con la familia para educarle cómo tiene que hacerlo para la prevención de todas estas enfermedades. ¿Cómo podemos conseguir que la familia colabore con nosotros y no sea una imposición por parte de los profesionales de la salud? Porque al fin y al cabo la familia va a estar viendo una cantidad de profesionales que están pasando por ahí muy elevada: médicos, enfermeros, logopedas, fisioterapeutas si tiene que hacer rehabilitación, trabajadores social, una cantidad muy grande. Entonces, la enfermera, en este caso, la enfermera de práctica avanzada, lo que hace es intentar coordinar, servir de punto focal para que no sea todo un montón de personas o un colectivo muy grande que vayan dirigiéndose hacia la familia, sino que se centralice y pueda servir de punto focal de referencia para que la familia pueda recibir un único medio de comunicación, y que también ellos puedan informar tanto de manera a la familia como a Manuel, como al resto de los profesionales que están involucrados en la gestión del caso. Entonces, es una función que aquí en España se venía considerando como la gestora de casos, pero esto es un poquito más, ¿vale? Vamos a ir un poquito más allá de lo que es la gestión de casos, como se viene conociendo tradicionalmente, como se viene conociendo en España. Entonces, claro, es una función de gestión interdisciplinar, con múltiples disciplinas que todos unen lo que es el caso de Manuel, para ver sus evoluciones y cómo se pueden ir mejorando, cómo se puede hacer que tanto él como su familia puede tener un mayor apoyo y una mayor voz a la hora de poder transmitir estos conocimientos, porque por ejemplo a Manuel también le costaba también comunicarse, pues ver cómo se puede comunicar, buscar herramientas, intentar encontrar puntos de coordinación y puntos en común con todos los profesionales, que no es que en enfermería práctica avanzada seamos el experto en, no. Conocemos todas las necesidades de Manuel y somos los que intentamos agrupar y atraer para facilitar esa gestión de ese caso, y que esa estancia de Manuel en su domicilio, esa decisión que haya tomado él, pues sea con la mejor calidad posible y que le pueda que tenga las mejores condiciones posibles para su enfermedad y para él y para su entorno sociofamiliar. Muy interesante también todo lo que estás comentando del entorno sociofamiliar, porque muchas de los comentarios y de las preguntas van en esa línea, ¿no? Ese papel de las familias, cómo hacer para que entiendan todo el proceso, que no sea como una carga, ¿no? Que sepan gestionarlo. Incluso hay una pregunta de Ángel, que manda desde Perú, te la voy a trasladar precisamente al otro Ángel, y nos decía que ¿cuáles consideras que son las claves maestras para la coordinación interdisciplinar real que evite que el paciente reciba mensajes fragmentados en su cuidado diario, ¿no? Un poco, ya lo has apuntado tú ahora cuando estabas hablando. La verdad es que es una pregunta muy bien dirigida, que me parece muy interesante, y es la pregunta clave cuando estamos trabajando en equipos interdisciplinares con múltiples profesionales. De ahí es la clave de que existe la figura que se quiere instaurar, lo que es la figura de la enfermera de práctica avanzada, porque es un único interlocutor, que sea la persona que aglutine todo lo que es la información del lado clínico, y que esta vez también que la aglutine la información por parte de la familia, y que sepa hablar el idioma de la familia y que sepa hablar el idioma clínico,
¿vale? Porque no puedes comunicarte con las familias de la misma manera que te comunicas con el compañero que es médico, con el compañero que es logopeda, con el compañero que es fisioterapeuta, porque es una manera de comunicarte diferente. Entonces, es esa función como de traductor de idiomas de uno y otro para poder trabajar con la familia. Pero cuando se trabaja con la familia no es un trabajo unidireccional, no le estamos informando de lo que va a hacer, no, esto es un trabajo en colaboración. Si en este caso Manuel tuviera un momento de lucidez, incluso se incluiría dentro de la información y la toma de decisiones, porque hay que dar las diferentes opciones terapéuticas para que ellos puedan decidir qué técnica quieren llevar a cabo, dependiendo de si son más complejas, menos complejas, qué implicaciones tienen, de compromiso, de complejidad, de efectos secundarios. También tienen que formar parte de todo esto, porque si no, lo que van a terminar siendo es ese modelo paternalista por parte del sanitario hacia la comunidad. Es un paradigma que ya ha pasado, ya no funcionamos así. Trabajamos en colaboración con la familia. Es una comunicación bidireccional. Entonces, contestando a la pregunta de Ángel, le diría que la manera que tiene que ser es que la enfermera de práctica avanzada sea el traductor de información, pero además trabaje la educación, la información, la colaboración y la comunicación, no voy a decir la reunión, pero es el hablar con la familia, explicar, si hacemos esto puede pasar esto otro, si hacemos esto otro, después esto otro. ¿Cómo lo veis vosotros mejor? ¿Qué decisión preferís tomar? Que sea algo compartido. Ángel, no sé si... Ángel, estamos con los ángeles. Jaime, no sé si quieres añadir algo a lo que estábamos comentando de esa necesidad de que todos los profesionales trabajen de la mano, después de mostrarnos todo lo que habíais conseguido en este caso, ¿no?, con ese trabajo del logopeda. Bueno, es que el logopeda especializado no está solo en su trabajo. De hecho, yo siempre digo que en la gestión de la disfagia o en problemas de comunicación lo peor que te puede pasar es estar solo o creer que hay una figura única que es la que trata los problemas. De hecho, yo me dedico al ámbito de la disfagia en el mundo clínico y trabajo en equipo. De hecho, para mí un tándem, enfermería, medicina, logopedia, nutrición, fisioterapia, terapia ocupacional me parece fundamental, porque en el caso de la alimentación oral implica múltiples variables que a todos los niveles pueden afectar por igual. Es decir, yo puedo tener muy bien controlada la deglución de mi paciente, pero yo siempre le explico a la familia que realmente no somos laringes flotando. Es decir, cuando uno se sienta delante de un alimento, surgen muchas variables que conviene tener en cuenta. Entonces, no es tan fácil como decirle a un paciente que tome espesante para que los líquidos los beba de forma más segura. Es decir, detrás del ámbito de la gestión de la disfagia concretamente hay todo un mundo de educación, de detectar necesidades de la persona cuidadora, de la familia, y yo creo que eso el equipo al final lo traduce no solo en una pauta, sino en un seguimiento. Es decir, al final, en el ámbito de la disfagia, pues yo, por ejemplo, me tengo que sentar delante del paciente y tengo que ver cómo come, veo si las pautas que entre todo el equipo hemos decidido son correctas, y luego esto se transmite al equipo. Y muchas veces de las pautas que yo transmito al equipo con la deglución, pues al final esa gestión común deriva en pautas de otra cosa, como puede ser la nutrición, como puede ser la higiene, el autocuidado. Es decir, muchas veces de las pautas que derivan de la alimentación oral se tienen que modificar una serie de pautas pues para que la persona se haga sus autocuidados de higiene oral, por ejemplo, sucede mucho también cuando utilizamos vías enterales como una sonda nasogástrica. Yo creo que en esas circunstancias enfermería, nutrición, logopedia y medicina es que vamos al mismo camino, porque ese paciente va a caminar menos, se va a mover menos, va a tener más problemas, se va a sentir peor, surgen más comorbilidades. Entonces, al final, el que uno vaya avanzando en la deglución es derivado también de que otro en su trabajo va cambiando la nutrición del paciente, en que el paciente tiene un correcto autocuidado para disminuir el riesgo de infección respiratoria. Entonces, es que no se me ocurre forma de ver la gestión de la disfagia que no sea en equipo. Es que no existe otro sistema.
Estamos, Alejandro, hablando de esa necesidad, de ese trabajo desde diferentes disciplinas. Estamos hablando en este caso de 2 perfiles, pero hay muchos más. No sé si querías añadir alguna cuestión, alguna reflexión a esto que estamos hablando, antes de entrar a ver ese segundo caso que vamos a plantear hoy. No, yo creo que lo han expresado claramente. Me encanta su punto de vista porque es, bueno, he hecho unos cuantos años de actividad asistencial y siempre creo que los equipos interdisciplinares son fundamentales, ¿no?, en la atención de los pacientes. La atención integral al paciente creo que es clave para abordar todos los aspectos que ya no puede abordar solo una persona o una especialidad, ¿no? O sea, y luego también, afortunadamente, cada vez se está dando más visibilidad y se está viendo la necesidad de estas profesiones que son igual de necesarias e importantes para los pacientes. Y es que es una realidad que demandamos, pues, atención de muchas personas para cuidar mejor a otras personas. Lo que estamos hablando hoy, ¿no?, de cuidar mejor para vivir mejor. Vamos con otro de esos casos que planteamos hoy en este foro. En este caso es de una mujer, de Laura, que tiene 59 años, diagnóstico de ataxia de Friedreich, residente en un centro sociosanitario de larga estancia, tiene un progresivo deterioro motor y episodios de caídas. Tiene una tendencia a adoptar un rol pasivo y a reducir su autocuidado. Aquí hay varias cuestiones interesantes. En tu caso, Jaime, ¿cómo se plantea un caso como estos desde tu perspectiva? Bueno, es que lo primero que hay que ver es que estas figuras profesionales de las que estamos hablando, especializadas y concretamente también la de logopeda, no tienes por qué ya solo encontrártela en un hospital o en un centro comunitario o en la propia casa del paciente, sino que también existen recursos asistenciales a los que un paciente, una persona, cuando ya no puede vivir en casa sin una ayuda constante porque está en riesgo su vida de alguna manera, tiene que acudir, y ahí en esos centros existen también equipos muy profesionalizados que atienden a una persona que de pronto, pues en una convivencia con su propia enfermedad, ve probablemente con una alta frustración que ya no es capaz de vivir en casa porque tiene caídas constantes, necesita supervisión, empieza a tener problemas de alimentación y necesita una supervisión. Entonces el caso de Laura encaja con muchos casos parecidos en los que, pues, las figuras profesionales, concretamente la de logopeda en un centro sociosanitario, pues tiene que recibir. Aquí estamos en un centro que sería como una especie de híbrido en un paciente que sabe que entra en un hospital, pero tú de un hospital normalmente, en mayor o menor medida, sabes que al menos de forma temporal vas a volver a casa. Aquí muchas veces te encuentras una especie de duelo de que el paciente, pues, sabe que esa va a ser su casa. Por lo tanto, en cierto modo, tienes que construir un entorno asistencial y hacerlo lo más domiciliable posible para la persona. Eso en el ámbito de la alimentación es un reto, porque de pronto el paciente tiene que pasar a alimentarse en un comedor ruidoso, comedor en el que tiene que hacer otros duelos, porque muchas veces te puedes encontrar que la persona de al lado de tu mesa tiene la enfermedad que tú tienes con los mismos apellidos, pero con un deterioro bastante avanzado. Por lo tanto, aquí el logopeda se encuentra la necesidad de asistir desde su especialidad al ámbito de la disfagia, porque lo primero que tienes que hacer normalmente es poner, como digo yo, en orden su alimentación. Normalmente te viene una persona que solo te dice que tiene problemas con alimentos de su entorno, pero nunca nadie le ha hablado de un marco de adaptar los alimentos. Es decir, nadie ha puesto en orden el decirle, bueno, si comes de esta manera podemos frenar tu incertidumbre, ¿no? Entonces, lo primero normalmente que tienes que hacer es hacer una correcta anamnesis para saber cómo esa persona se está alimentando en su entorno. Y ahí tienes que traducirlo a los marcos teóricos habituales de adaptación de los alimentos. Es decir, la persona te va a hablar de que se atraganta con, tose con, y tú eso lo tienes que transformar en un nivel
normalmente, que se tiene que ajustar a las propuestas de tipos de dietas de ese hospital. Pero eso no queda ahí, es decir, a eso le tenemos que dar una realidad y la persona se tiene que sentir acogida. Por lo tanto, la persona tiene que tener un hueco en ese comedor y normalmente, siempre de forma interdisciplinar, al final en ese comedor estamos muchas disciplinas, hay que intentar conseguir que la persona tenga un lugar en su mesa donde poder no solo alimentarse de forma segura, sino también confortable. Entonces, creo que hay como muchos puntos muy interesantes en los que hay una labor enorme que al final consigues que el paciente se sienta como en su casa. También complicado muchas de las cosas que está exponiendo sobre la mesa, ¿no? Cuando uno se da cuenta de la realidad, ¿no? Y afrontarla también, o sea, interdisciplinar, incluso fuera ya del ámbito de los que estamos hablando, de la psicología, de otros ámbitos, ¿no? El afrontamiento de esa enfermedad. Precisamente por eso en UNIR también formamos en psicología con muchas especializaciones en esa parte tan importante, ¿no? Sí, cada vez que va a ser más real. Por cierto, que aprovechando que está diciendo Alejandro, antes de conocer esa parte, ¿no? de Ángel, de cómo abordar este caso que estábamos hablando de Laura, esa mujer de 59 años con ese planteamiento que estaba haciendo Jaime, pues vamos a conocerlo ahora desde la perspectiva de Ángel y la enfermería, pero comentaros que os hemos puesto un link en el chat, un enlace al que podéis acceder y descubrir opciones de formación, en este caso de esos dos perfiles que estamos hoy hablando del logopeda, de esa enfermería de práctica avanzada, además con descuentos para ambos casos, con un 5% adicional por haber estado aquí en este foro. Así que yo os animo a que entréis, que descubráis esas opciones de formación de grado, máster, y que si alguna de ellas no encaja, que también os invito a que entréis en UNIR, porque hay también otras opciones de formación, como estábamos hablando, por ejemplo, en psicología. Volvemos con Ángel para conocer esa parte de ese caso que estábamos presentando de Laura, esa mujer de 59 años, y cómo se aborda cuando estamos hablando desde esa visión de la enfermería. Muy bien, pues es que la enfermería de práctica avanzada justamente con Laura es todo un reto, porque aquí vemos una persona que está institucionalizada y teníamos que ver si ha sido de manera voluntaria o de manera obligatoria. Tendríamos que ver esa parte también psicológica, biológica y social, que es lo que le ha llevado a llegar a esta situación. Lo cual te puede determinar que por eso tiene muy poquita participación en sus decisiones, lo cual está llegando a una fase pseudodepresiva, que ahí entrarían justamente los profesionales de la psicología que podrían entrar. Entonces aquí, y también no nos olvidemos que una institucionalización en un centro sociosanitario lo podemos vender muy bonito, que es como muy hotel, que tenemos restaurante, que tenemos desayuno, que tenemos nuestra habitación individual, pero no dejas de tener que obligarte a cumplir unos horarios. Y estás institucionalizado. Lo podemos poner muy bonito. Y además con una cantidad de profesionales que lo dan todo, pero generalmente tienen una carga de trabajo muy elevada. Entonces, esto hay que partir una lanza a favor de todos los que trabajan en los centros sociosanitarios, porque dan lo mejor de sí para hacer esos lugares lo más acogedores posibles para las personas que están ahí. Entonces, en un caso, por ejemplo, como Laura, donde además estamos viendo que no quiere tomar parte de sus decisiones, se la ve apática, además de trabajar con ella, de hablar con ella, que muchas veces decir, vale, si es que esto es muy fácil, incluso en el grado de enfermería, en el resto de especializaciones de enfermería, dices, no, habla con el paciente, además estamos con la humanización del paciente. Los profesionales de la enfermería que ejercen saben que es muy bonito que te digan que hables con el paciente, pero cuando tienes 14 camas que atender o 25 habitaciones, el hablar con el paciente lo intentas hacer lo mejor que puedes, pero no puedes pararte mucho tiempo. Entonces, ahí sí que es posible estos roles especializados que pueden dedicarle un poquito más de tiempo y de apoyo a estas compañeras, a estos compañeros que están ejerciendo para poder hablar con los pacientes, porque muchas veces hay que dedicarles tiempo, un poquito de tiempo.
para poder abrirse. Si no es la parte de enfermería, sobre todo porque en enfermería es verdad que pasamos muchísimo los profesionales que más tiempo pasamos con los pacientes. Y al final, en muchas ocasiones, nos conocemos su vida. Yo conozco la vida de algunos pacientes hasta más de lo que me gustaría. Y es especialmente con la gente mayor, la cuestión es encontrar el momento para que se abran. Y esa información que adquirimos con otros profesionales, tenemos que compartirla con el resto del equipo. Y en este caso, no sabemos, Laura, si con la familia, para que su estancia sea lo más agradable posible, para intentar que empiece a ser consciente de su enfermedad, empiece a tomar decisiones sobre su propia enfermedad y vuelva a coger sentido su vida, a sentirse que su vida es suya. Porque quizás esa institucionalización, ese traslado al centro sociosanitario ha sido más traumático de lo esperado. Entonces viene de su casa, donde tenía cierta libertad, a un centro donde tiene que cumplir unos horarios y aparte de apartarle de su zona familiar, de amigos, porque no nos olvidemos que una casa no es solamente una vivienda, son tus vecinos, es tus relaciones sociales, es todo lo que te rodea, es tu comunidad. Entonces, cuando sacamos a una persona de su zona de confort, de su zona de comunidad, y la ponemos en una institución, tiene que haber unas razones muy de peso. O que esa persona también esté de acuerdo, porque si no, le podemos llevar a un estado de abandono, aislamiento, que lo único que va a conseguir es aumentar esas patologías previas de base que pueda presentar. Y claro, ahí estamos todos los profesionales pues trabajando, cada uno con nuestros recursos, para poder mejorarlo. Lo que habría que evitar en este caso con Laura, habiendo que está empezando a tener pues poco interés y poca participación en su patología y pueden empezar en los primeros fases depresivos, desde la enfermería práctica avanzada lo que tendríamos que hacer es evitar que caigan los antidepresivos, evitemos la medicalización, trabajemos con ella para evitar o tener la mínima medicalización posible que pueda tener. Intentar ver cómo se puede con animación sociocultural dentro de las instituciones, con trabajo con el resto de profesionales, con actividades, con buscar qué es lo que se puede hacer para conectar con Laura para que, independientemente de su enfermedad de base, pueda disfrutar de lo que es la estancia y pueda mejorarse y estar a gusto. Pues mira, son varios los comentarios que nos están llegando en el chat. Por ejemplo, Carlos, desde Chile, que dice, más que una pregunta es un comentario, ¿no? Que agradece mucho ese énfasis que estáis haciendo en ese trabajo multidisciplinar que allí no existe de esa manera tan clara y que se comprenda el rol esencial de, por ejemplo, la enfermería en estos contextos. También nos llega otro comentario que dice que los centros dan lo mejor de ellos, que tienen en cuenta las decisiones de los pacientes y que en muchos casos pues esas personas experimentan una evolución sorprendente cuando se trabaja de forma conjunta. Y también es verdad que hay veces que hay casos que vienen ya en una situación de desprotección, de abandono. Y una de las preguntas que también se repetía tiene que ver con qué cambios organizativos de atención son necesarios, ¿no? para llegar a este punto del que estamos hablando, que sea de una forma como más continuada, no solo algo puntual o concreto. Bueno, pues la verdad es que me gusta, muchas gracias Ana por la pregunta y muchas gracias por los comentarios. Es verdad que los centros sociosanitarios lo dan todo de sí y es que no se puede pedir más porque no pueden pedirle más. Entonces yo creo que contestando a tu pregunta, Ana, lo que se puede hacer es empezar desde el principio. La base del sistema sanitario es la atención primaria. Trabajemos desde la atención primaria. Que la enfermera de práctica avanzada en atención primaria trabaje con el paciente, trabaje con la familia, trabaje con la comunidad. Se le puede dedicar tiempo para educarles en su enfermedad y cómo le va a ser la evolución. Trabajar para darle los recursos necesarios que puedan necesitar para poder mantener a esa persona lo máximo posible dentro del entorno de su comunidad. Como decíamos hace un momento, el trabajador social, que les ayude con las ayudas que pueda haber de su comunidad, de su ayuntamiento, de su zona. No nos olvidemos tampoco de los farmacéuticos de barrio, que es que también ayudan mucho en el seguimiento de toda la parte terapéutica en complementación con la parte médica. Entonces, trabajemos desde la atención primaria para evitar o para disminuir la velocidad de evolución de las patologías de base que tienen los pacientes y que si eventualmente tienen que terminar siendo institucionalizados o llegar a centros sanitarios, que sean por periodos cortos de tiempo y que no quede más remedio que largos periodos de tiempo, pero que puedan pasar el máximo tiempo posible dentro de su comunidad, con su familia, brindándoles los recursos que necesitan.
Y ahí está la figura de la enfermería de práctica avanzada, que es conocedora de los recursos que hay disponibles, no solo sanitarios, ¿vale? No solo sanitarios, no estamos viendo los profesionales de la salud, otros profesionales también de los servicios sociales, trabajo social. Trabajamos con las personas en todo su entorno. Únicamente la patología es un brazo más, pero no es el objetivo, es la persona, su entorno, todo la comunidad y el enfoque y lo que es cómo afecta eso a la comunidad en la que está. Entonces, yo creo que respondiendo a tu pregunta sería trabajar en atención primaria, trabajar con la familia, promoción, prevención y educación para las familias desde momentos tempranos, y darles todos los recursos que se conozcan o que estén disponibles, o ayudarles a conseguirlos para que puedan estar cuanto más tiempo posible en su domicilio. Jaime, no sé si quieres añadir algo, porque tengo también una pregunta para ti. Bueno, yo en mi experiencia me gustaría añadir que a día de hoy, tal y como tenemos estructurado el sistema sanitario, creo que tendemos a la medicalización de la vida de los pacientes crónicos. Y eso, aparte de ser un error, es insostenible para el sistema. Por lo tanto, yo creo que debería haber una perspectiva sociosanitaria en la gestión de todos estos pacientes. Por ejemplo, yo porque ahora me dedico al ámbito hospitalario, pero en su momento, cuando yo trabajaba en centro sociosanitario, nosotros, dentro del programa de logopedia de gestión de los pacientes que tenían disfagia, existía una parte comunitaria, es decir, nosotros no nos quedábamos dentro del centro, nuestros pacientes salían con nosotros a la calle para recuperar su alimentación en un restaurante, en un bar, para que cogieran confianza y supieran aplicar esos niveles de adaptación de los alimentos que entrenábamos en el centro sociosanitario, incluso para que pudieran volver a su casa algún fin de semana. Por lo tanto, creo que un error de nuestro sistema sanitario, incluso ya en el ámbito hospitalario, es no conectar la vida de la persona con la vida hospitalaria, porque el paciente tiene el tatuaje de rol de enfermo constantemente, y eso es un error. Me gusta ese enfoque y esa reflexión, ¿no?, que dejas, Jaime. La pregunta que te quería lanzar, que ya es como una pregunta más concreta, Jacqueline nos decía: ¿cómo abordar los problemas de deglución sufridos por un ictus después de sonda nasogástrica, molestias de esófago o garganta al ingerir ciertos alimentos? Bueno, lo primero, el tema de la disfagia implica diferentes fenotipos, es decir, una disfagia, cuando estamos cribando, es una alteración para poder tragar. Pero una vez que hacemos un estudio más especializado, existen diferentes fenotipos de disfagia. Disfagia neurógena, disfagia de origen post-radioterapia, disfagia mecánica por algún tipo de cirugía de esfera otorrinolaringológica, disfagia funcional, esofágica. Por lo tanto, el profesional especializado indaga en el estudio de la deglución, normalmente combinando métodos de evaluación clínica y métodos de pruebas de imagen, para saber exactamente de dónde viene el problema. Ese dolor para tragar puede venir derivado de problemas normales después de una cirugía o post-radioterapia, o incluso por problemas a nivel funcional, o incluso más relacionados con el tránsito superior esofágico del alimento. Por lo tanto, lo primero que hace un logopeda que está especializado en disfagia es evaluar correctamente qué es lo que ocurre. Y dentro de esa evaluación lo que buscamos son soluciones, que muchas veces a través de estrategias de forma más inmediata conseguimos corregir, bien porque hacemos un control de volumen de los alimentos, bien porque al paciente le planteamos una estrategia deglutoria haciendo un cambio en la modalidad de cómo tragar, por ejemplo, girando la cabeza de alguna manera o estableciendo fuerza en algún punto de la orofaringe. Y luego, de forma más a medio o largo plazo, se establece un plan de intervención para mejorar la habilidad del paciente, para que eso vaya dejando de limitar la alimentación del paciente. Por lo tanto, normalmente en la anamnesis se recoge una sintomatología que nosotros objetivamos y ofrecemos una solución que, en el caso del dolor, incluso podría venir derivado de diferentes puntos.
Pues ahí queda esa respuesta para Jacqueline, que nos hacía esa pregunta de ese caso concreto. Hemos hablado de la importancia de ese trabajo multidisciplinar, de la atención primaria, de algunos de los retos o obstáculos, ¿no?, que nos encontramos. También quería haceros otra pregunta que tiene que ver más con las competencias, con las habilidades, la formación, porque Jorge, por ejemplo, desde Perú, nos preguntaba eso, dice, ¿qué habilidades debo tener? En el caso de la enfermería de práctica avanzada, Ángel, ¿qué competencias son claves para desarrollar y cómo convencerías a alguien para dar ese paso, ¿no?, y formarse? Bueno, pues la verdad es que esa es la pregunta clave que tenemos de por qué para la enfermería de práctica avanzada. La respuesta más fácil y sencilla es porque la sociedad lo demanda. La sociedad demanda ya no solo unos cuidados, sino que demanda unos cuidados de calidad, demanda unos cuidados personalizados, demanda unos cuidados basados en la persona. Entonces, ¿qué competencias tienes que tener? Bueno, pues dentro de los estudios que hacemos aquí en la UNED, en el máster de práctica avanzada, lo que trabajamos es una especialización en los conocimientos de enfermería de los que ya disponemos para tener ese valor añadido de conocimiento, de técnicas, de habilidades, para poder tanto gestionar, trabajar y educar mejor a las familias y a los pacientes, que pueden ser, es que estamos hablando de personas mayores de 65, 56, 80 años, o puede ser perfectamente un adolescente con 18 años que tienes que decir que por la diabetes no tiene que dejar de jugar al fútbol. Pues no, tienes que aumentar esos conocimientos y esas habilidades también empáticas y de comunicación para poder trabajar con los pacientes y que ellos puedan hacerse responsables y ser conscientes de su propia enfermedad y no decir, yo me tomo esto porque me lo ha dicho el médico, me lo ha dicho el enfermero y ya está. No, yo tengo una diabetes, sé que la puedo gestionar así, así, así y he decidido no tomar pastillas, entonces lo que hago, tengo una serie de ejercicios para poder gestionar mi enfermedad porque me la conozco y en muchas ocasiones los pacientes crónicos, cuando van a las consultas de enfermería o de medicina, es que ellos saben más de su propia enfermedad que el propio profesional porque están informados por todos los que han pasado, por toda la gente por lo que han pasado. Entonces, hay que tener un conocimiento a mayores. Pero ¿qué conseguimos también? Porque está regulada la enfermería de práctica avanzada, especialmente en Estados Unidos. Entonces tiene que ser una especialización de la enfermería que también te da habilidades para investigar, de ser curioso, intentar investigar, porque ya no es la anamnesis clínica, sino investigar por qué te pasa esto a ti, cuando yo he leído que en otros casos no pasa. Si te interesa publicar, evidentemente también, pero también para poder continuar con esos estudios posteriores de un estudio posgrado, que evidentemente también te da acceso a un doctorado, a dar clases y a lo que es la gestión de equipos. Y a eso necesitas más conocimientos, mejorar esas habilidades que tenemos los enfermeros ya de base, que sacamos de grado en enfermería, y sobre todo que te guste trabajar con los pacientes y con las familias. Eso es algo básico para trabajar con la enfermería de práctica avanzada. Y en tu caso, Jaime, cuando hablamos de logopedia, ya nos has mostrado con estos casos el papel tan importante que tiene el logopeda, pero Marcela nos preguntaba qué oportunidades brinda este campo. Pues tú, ¿qué hablarías de esas habilidades, de esa formación para dar ese salto? Lo primero que me gustaría remarcar es que la figura del logopeda tiene otras denominaciones en otros países. Por lo tanto, dependiendo del país que seas, es el mismo profesional denominado como fonoaudiólogo, terapeuta del lenguaje, terapista del lenguaje y en otros países tiene una figura compartida. Lo segundo es que si yo volviera a estudiar otra cosa, volvería a ser logopeda, porque yo quería ser logopeda desde los 14 años. Entonces, realmente no me parece mejor profesión que uno quiera estudiar, porque la logopedia es un área magna en el que desde el grado de logopedia se ofrecen competencias para poder tener herramientas para poder analizar, evaluar, diagnosticar y tratar problemas desde áreas tan diversas y comunes a la vez como es la audición, como es la voz, como es el lenguaje y como son las funciones orales no verbales que van a ir desde la deglución hasta la respiración. Por lo tanto, un logopeda puede hacer muchas cosas y puede aportar muchas cosas. De hecho, siempre que yo digo que cuando estás en el hospital, cuando un logopeda entra en un servicio, es uno de los más queridos porque de pronto la gente dice ¿cuántas cosas eres capaz de hacer? Y yo no lo sabía, ¿vale? Entonces, creo que eso es una cosa importante. Desde UNIR, con el grado en logopedia, conseguimos durante 4 años formar a logopedas ofreciéndoles esas herramientas para que de forma generalista sean capaces de
obtener habilidades para tratar tanto la comunicación como las funciones orales no verbales, a través de habilidades que tienen que ver con conocimientos que van desde la anatomofisiología de los órganos y del sistema nervioso hasta la fisiopatología y la intervención concreta en cada una de estas áreas. Por suerte en UNIR, incluso ahora vamos a poder empezar a tener una especialización más específica en el ámbito de la deglución y disfagia con un máster nuevo en el que el logopeda se va a poder especializar en disfagia orofaríngea para poder utilizar todo ese conocimiento clínico para poder llevarlo específicamente a saber hacer una recogida de información, una evaluación clínica, una comprensión de las pruebas complementarias de imagen y la elaboración de un plan de intervención y acompañamiento para la persona con disfagia. Por lo tanto, creo que de esta manera completamos y hacemos justicia también para que un profesional tan importante tenga las habilidades para poder verse en la seguridad de poder ayudar a mucha gente. Pues precisamente todo lo que nos han estado contando Ángel y Jaime está en ese link que os hemos puesto en el chat, esa oportunidad de, si sois logopedas, pues aún os podéis especializar más con ese máster que estaba comentando ahora mismo Jaime, si queréis dar ese salto a la logopedia a través del grado, y si no, pues si os gusta más la enfermería o sois enfermeros y queréis aún dar un pasito más en vuestro crecimiento profesional y en vuestra formación, pues ese máster en enfermería de práctica avanzada. Yo os animo a que entréis y que además hay interesantes descuentos de un 25%, de un 30% de descuento, más un 5% adicional por estar aquí en este foro UNIR. Así que os animo a que entréis, que descubráis. Hay un formulario, podéis rellenar vuestros datos y un asesor de UNIR se va a poner en contacto con vosotros para ver cuál puede encajar mejor en vuestro perfil e incluso, como hablábamos antes Alejandro, pues si hay otra área que os interese, pues también podemos enfocarlo hacia allí. Así que como ya nos estamos acercando al final, Alejandro, yo quería pedirte una reflexión final para cerrar este foro UNIR de hoy. Bueno, yo creo que con los profesionales que nos han acompañado hoy queda patente que contamos con unos excelentes profesionales. Para mí es un privilegio trabajar con ellos porque son fantásticos, saben mucho, lo aplican y saben lo que demanda la sociedad, y precisamente es eso lo que ofrecemos en UNIR, ¿no? Hemos sido conscientes de lo que va a demandar la sociedad en el futuro, de los problemas que va a haber en el futuro, y en UNIR precisamente lo que hacemos es formar a los profesionales para que se integren en esos equipos con formaciones que son profesionalizantes y de alta calidad. Y creo que ha quedado claro hoy esa necesidad de determinados perfiles. En este caso hemos hablado de esa enfermería de práctica avanzada y de la logopedia, porque hay un envejecimiento de la población, un aumento de esas enfermedades crónicas, y hay, como decíamos hoy en este foro, que cuidar mejor para vivir mejor. Por cierto, son varias las preguntas que nos están llegando de Maricruz, de Andrea, ese máster que nos estáis hablando en disfagia. Yo os invito a que entréis en ese enlace, rellenéis el formulario y un asesor de UNIR se va a poner en contacto con vosotros y os va a resolver todas las dudas que tengáis, porque ellos son los que más saben. Ángel, Jaime, no sé si queréis alguna reflexión antes de cerrar ya este foro. Por mi parte, daros las gracias por poder estar aquí, a todo el mundo que ha participado con las preguntas, me han parecido súper interesantes, y yo os animo, que sois enfermeros, os gusta tener un puesto más y ayudar en lo que es la evolución de la enfermería y el desarrollo de la enfermería a la profesión, que es una profesión maravillosa. Os animéis aquí a estudiar el máster y aquí nos vemos para que necesitéis. Yo igualmente os doy las gracias por este espacio, y siempre digo que tenemos herramientas para poder hacer que la gente siga saboreando la vida, y yo creo que ahí el logopeda especializado tiene mucho que ofrecer a las personas. Pues me quedo con esas dos reflexiones y lo que hemos dicho aquí, cuidar mejor para vivir mejor. Muchísimas gracias, Alejandro López, director del área biosanitaria de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNIR, Jaime Paniagua, logopeda en servicio de ORL en el Hospital Rey Juan Carlos y docente de UNIR, muchísimas gracias, y Ángel, director del máster en enfermería de práctica avanzada en UNIR. Gracias, gracias a los tres, gracias a todos los que habéis estado conectados, también por vuestras preguntas, por vuestros comentarios. Solo me queda
queda pediros un último favor, y es que ahora, cuando os desconectéis, os va a saltar una encuesta. Os pedimos que la respondáis porque nos ayuda a nosotros a seguir haciendo eventos y foros como el de hoy. Y ahora sí, nos vamos a despedir con unas imágenes muy emocionantes. Son nuestros alumnos, aquellos que han decidido dar ese paso para seguir formándose y creciendo personal y profesionalmente. Con unas imágenes de esa graduación, cuando los alumnos por fin reciben ese título tan ansiado y que tanto han trabajado, os dejamos y seguro que nos volvemos a encontrar en otro Foro Unir. Hasta pronto y gracias. Yo os propongo que seáis de ese tipo de personas, de aquellas que actúan como vectores de paz, de amabilidad y de visión positiva. Esa es la más eficaz y más práctica manera de luchar por hacer mejor nuestro mundo. Si alguna vez cultiváis la crítica, sed benévolos. Benevolencia no quiere decir tolerancia de lo ruin o conformidad con lo inepto, sino voluntad del bien. En vuestro caso, deseo ardiente de ver realizado el milagro de la belleza. Encontré la UNIR, me gustaron bastante las condiciones, dije, bueno, pues ¿por qué no? Al final es la universidad del futuro. Desde el primer momento te apoyan, sacan lo mejor de ti como ser humano, y el valor añadido que me ha dado no tiene precio, es oro. Importantísimo es el mentor, es una persona que es como el buen padre de familia, siempre está pendiente de uno. Gente profesional y además pues con una amabilidad personal increíble. Pero ellos lo hacen aún mucho más fácil para uno. Al final no tienes un horario establecido, lo puedes hacer como tú quieras, desde donde quieras, siempre y cuando tengas acceso a internet, y la verdad que es la mejor decisión que puedes tomar. UNIR me ayudó a poder completar mi carrera desde cualquier parte del mundo. Queridos graduados, sabed que nos sentimos profundamente orgullosos de haber podido contribuir a vuestra formación y que nos tendréis siempre a vuestra disposición para lo que podáis necesitar de nosotros. La calidad de la enseñanza para mí ha sido brutal. Pues de UNIR tengo que decir que es una especie de reloj suizo. Todo está súper bien organizado. En otra universidad normal no podría haber sacado la carrera. Es uno de los grandes pilares que tiene UNIR, la facilidad de compaginar el estudio con el trabajo. Yo estoy muy contenta. El esfuerzo personal ha valido muchísimo la pena. Es genial poder contar con un grado después de tantos años y de tanto esfuerzo dedicado. Me han dado la opción de poder cumplir un sueño que hace tiempos lo tenía en mente. Gracias, UNIR. Invertir en tu futuro, en tu educación y en tu profesión es la mejor inversión que se pueda hacer. Y aquí estamos llenos de alegría. Finaliza una etapa, pero comienza otra más importante de nuestra vida, que es la profesional. Lo logramos.